Bienvenidos, queridos amigos, familia toda de NS, estos medios de comunicación, estas plataformas que procuran también evangelizar este nuevo milenio, por así decir, también a través de la tecnología. Nos unimos con toda la familia en NS Perú, donde se prepara este espacio, y también con las demás ciudades donde países donde NS está presente. En concreto también en el país con que ahora nuevamente nos vamos a interconectar, porque allí nuevamente nos brinda un momento de su tiempo, una misionera que ya nos ha ido acompañando. Ella es la hermana Silvia Bermejo, que se encuentra en Santiago de Chile, y nos interconectamos con ella. Hermana, nuevamente bienvenida. Gracias, nos comentaba algunas dificultades de salud, pero bueno, lo ofrecemos al Señor. Y este bonito tema del escapulario del Carmen, tan sencillo, pero de esas joyas que realmente enamoran al pueblo fiel y le hacen tanto bien. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, encantada de otra vez poder compartir este espacio con ustedes y poder reflexionar sobre temas espirituales, en concreto hoy sobre la Santísima Virgen del Carmen y la devoción al escapulario, a su escapulario. Muchas gracias. Quien a lo mejor primera vez ha escuchado a la hermana, la ve y se contacta con nosotros, ella es misionera de nacionalidad española en Chile por más de 30 años con ABC Prodein, que tanto bien hace en varias áreas. Sí, hermana, pues vamos a hablar sobre la Virgen y su escapulario. Es verdad. Yo no sé si hay una de las devociones a la Virgen junto al rosario, no lo sé, de más amplia difusión y de tanto bien, no lo sé, no sabría decirlo, quizá usted sí. Siempre hablar de del escapulario ahora nos invita primero a hablar de la Virgen. ¿Por qué no recordamos, así en esta catequesis grande, digamos, cuál es el papel de la Virgen para nosotros, los católicos? ¿Cuál es su importancia? Y siempre la pregunta allí un poco fastidiosa, si no exageramos, no caemos en cierta mariolatría, como a veces nos dicen. Hermana. Bueno, en primer lugar, el papel de la Virgen es fundamental dentro de nuestra fe porque fue querida por el mismo Dios. Él podría actuar en nuestras almas y darnos sus gracias directamente, pero no lo ha querido que sea a través de la Santísima Virgen. Esto lo corrobora toda la tradición eclesiástica desde los primeros siglos de la Iglesia, en que el Señor quiso asociar su obra redentora y sus gracias a la Virgen. Esto tiene una explicación de tipo humano muy sencilla. ¿Cuánta gente rica no maneja sus negocios directamente, sino que tiene vicarios que administradores que administran el negocio, incluso les dan la firma y esto ocurre mucho pues entre esposos o entre padres e hijos. Tenemos la figura, curiosamente, de la madre reina. No está el padre rey. El padre rey no figura tanto como la madre reina. Siempre se conoce esa figura en que la madre reina tiene un gran poder sobre el rey, que es el poder del corazón. No es así el padre rey, no se habla de esa figura. Entonces podríamos decir que la Santísima Virgen es la Madre Reina, porque Dios lo ha querido. Ha querido vincular sus gracias a la intercesión de la Virgen María. Y ella no le negó nada en la tierra cuando estuvo en su época de vida, en su trayectoria terrestre, pues con qué razón el Señor no le va a conceder ahora las gracias. Evidentemente tenemos una gran influencia evangélica, protestante, desde Lutero, en que quitó la intercesión no solo de la Virgen, sino de los santos, como que ellos no tienen poder. O sea, en sí no tienen poder, claro que no. El poder no es que lo tengan de por sí, es un poder vicario. Cristo es el que mereció todas las gracias, pero ha querido dar su administración a los santos y especialmente a la Santísima Virgen. El culto que le damos a la Virgen no es de edulía, o sea, no es
perdón, de la tría. De la tría, no es de la tría, no es de adoración, sabemos que no es Dios, pero es una persona excelsa, una mujer excelsa por su virtud. Y en ese sentido le damos de dulía, o sea, de hiperdulía, es alabanza. Si uno tiene reconocimiento a su propia madre, por poner el ejemplo, y un rey le gusta que alaben a su madre y le da un poder especial en su palacio a la madre, ¿por qué Dios no lo va a hacer así con su madre, la madre de Dios? Claro. Entonces, ese es un poder vicario, el nombre de, pero es el poder que tiene el amor. Hay un cuentito, que evidentemente es un cuentito, ¿no? En que el Señor estaba reclamándole a San Pedro que por qué estaba el cielo tan lleno, que dejaba colarse a la gente. Y entonces es una poesía muy bonita. Y entonces al final lo que hacen es que era la Virgen que los entraba por la ventana. Esto no significa que la Virgen vaya a pasar por alto faltas o pecados, no es que sea, pero nos va a dar la gracia de la conversión. Claro. Y así lo tenemos a lo largo de toda la historia de la Iglesia, las enormes gracias de conversión que se han obtenido por medio de la Santísima Virgen. Y ahí está el santuario de Fátima, el santuario de Lourdes, el santuario de Guadalupe, por nombrar los más renombrados, ¿no? Pero hay muchos más. Claro. Me hace pensar incluso en que Latinoamérica se nos viene, digamos, nos quieren hacer reflexionar acerca del Bicentenario. También coincide, lo veía en algún sitio, con otro aniversario de la batalla de Lepanto, que usted menciona también esa influencia en la historia de la Virgen, por supuesto. Y para continuar, hermana, solamente compartirle, no sé, a mí me impresiona mucho cómo hacen los hermanos que no son católicos para, por ejemplo, también saltarse pasajes bíblicos o figuras bíblicas, ¿no? Uno a veces ve o escucha reflexiones de ellos acerca de Judith, Ruth, como estos ejemplos de mujeres de fe, y por supuesto que lo son, etcétera, y hay varias más. Bueno, uno dice, ¿y cómo hacen para saltarse tan rápido a la Virgen? Y luego, aunque se dice muy poco de ella, pero realmente decisivas en San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en San Juan mismo, cuando nos encomienda al pie de la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente como sorprendente y a veces cuestiona mucho, ¿no? ¿Por qué no hay como una muestra total, una entrega? No sé, no hay transparencia. O sea, bueno, yo en mis reflexiones, esto es una reflexión personal, todo viene desde Lutero. Y hay que tener en cuenta que Lutero tenía un problema serio de pasiones, especialmente carnales. Entonces, la Santísima Virgen es un modelo de pureza y es un modelo de santidad. Y Lutero sabemos que decía, peca fuertemente, cree más fuertemente y te salvarás. Él no creía en el valor redentor de la sangre de Cristo, de que realmente nos redimía desde dentro de nuestros pecados, nos llegaba a purificar. Él no creía en la santidad de vida. Entonces es normal que no crea en la Santísima Virgen como modelo de virginidad, como ideal de pureza y de santidad. Eso viene desde ahí. O sea, no se cree que Lutero no creía que pudiéramos alcanzar la santidad. Como digo, que la redención de Cristo fuera total y absoluta, esencial en el alma, la purificación. Sino que el pecado siempre iba a estar ahí y la fe nos cubría ese pecado. Entonces, desde ese punto de vista, pues lógico que no crea, como digo, ni en la virginidad ni en la santidad de la Virgen, que son los fundamentos, digamos, los privilegios
que veneramos en ella como Madre de Dios. Entonces, sí, es la Madre de Jesús, pero es una mujer, otra mujer como otra cualquiera, porque no cree en la santidad. Y nosotros creemos en la santidad de la Santísima Virgen y en su pureza, y en ese sentido, el gran poder que tiene intercesor por su pureza. Claro, claro que sí. Hermana, ya que también, digamos, hemos ido por allí, no lo hemos previsto así, pero también Lutero, una de las cosas que va a cuestionar va a ser las indulgencias. Es verdad que hay una crisis en la Iglesia, es verdad, y normalmente pues los santos son los que responden de otro modo, renovando, ¿no? La fe, etcétera. Pero ligado a eso, las indulgencias es todo un tema, realmente también eso es para explicarlo, etcétera. Es verdad que pudo haber abusos, etcétera, ¿no? En una parte al menos, pero también de aquí podríamos hablar o desligar a lo que queremos ir el tema de hoy, ¿no? Hacia un sacramental, que es precisamente el escapulario. Me imagino que también todo eso pues, lo borra toda esta mal llamada reforma protestante. ¿Por qué no comentamos un poquito qué es un sacramental, si le parece, para dar un paso más? Bueno, algo importante dentro de nuestra tradición católica son los signos, signos sensibles, que es otra de las cosas que nos diferencian de los protestantes. Lutero quitó todo lo sensible, todo el signo, se quedó como en un espiritualismo donde no, por eso no imágenes, no sacramentos. O sea, las iglesias evangélicas no tienen, iba a decir esto, imágenes, son habitaciones, ¿no? Dentro del cristianismo, catolicismo, es muy importante el apoyo de los signos en cuanto que somos cuerpo y alma y nos tenemos que valer de los sentidos para nuestra fe. San Juan de la Cruz hablaba, sobre todo en su tiempo, del peligro de quedarnos a veces en esas cosas externas, que me da más devoción un rosario de oro o de nácar que un rosario común de plástico. Eso es un defecto como todo que puede haber, o que ponga más en tener imágenes muy acicaladas más que en la fe. Sí, ese peligro existe, pero todo está en el equilibrio, ni tanto ni nada, o sea, ni algo excesivo en que he visto una imagen y me quedo en su ornato externo sin llegar a la fe, como quitar totalmente toda imagen. Todo está en el equilibrio. Y por eso esto es la introducción a lo que es un sacramental, porque si no reconocemos que parte importante de nuestra fe son los signos sensibles que ayudan a los sentidos, no podemos entender lo que es un sacramental. ¿Y que Dios los ha querido, hermana? Totalmente, Dios los quiere en el sentido de como vehículo, por decirlo así, de la gracia. Un sacramental, pues es el agua bendita. Ajá, muy bien, muy bien. A través del cual recibimos una serie de gracias. Eso es un sacramental. Una imagen bendita, algo a través de lo cual recibimos una gracia y que borra pecados veniales. Eso es un escapulario, o sea, no llega a sacramento. Sabemos que los sacramentos son 7, pero es un sacramental. Tiene un grado inferior a sacramento, pero es algo sensible, un signo, un símbolo, a través del cual el Señor ha vinculado una gracia. Pero la gracia no es el trocito de tela que es el escapulario. La gracia es la fe que me ayuda, que me suscita. Yo tengo que, a través de ese signo, o de ese objeto sagrado, que en este caso, digo sagrado porque está bendito, de ese objeto bendito, más que sagrado bendito, tengo que hacer un acto de amor y de fe. Si en mí no suscita amor y fe, no sirve de nada. Entonces, tiene que ser algo que suscite amor y fe. Es como cuando dos personas se casan y se ponen un anillo de compromiso, una alianza que simboliza que están casados. O un uniforme. Yo veo a las aeromozas, a las azafatas de vuelo,
y sé que es una azafata por su uniforme. O al policía, claro. O al policía o al bombero, hay algo externo que me dice. Entonces el escapulario es un signo, es un sacramental que indica que estoy consagrado a la Virgen. No es un amuleto de la suerte. No, porque se puede caer en ese error. Tengo el escapulario de la Virgen, peco lo que quiera que me voy a salvar. No, eso es lo que decía Lutero. No, el escapulario es un signo, un símbolo de que estoy consagrado a la Virgen, de que estoy consagrado a la Virgen y que quiero vivir esa consagración. Y por eso me pongo el escapulario. Hermana, le invito a la primera pausa. Está muy interesante, me han surgido preguntas, se me adelantó en alguna que ya estaba pensando, pero que nos viene bien a centrar en lo que vamos a ir. ¿Por qué ahora no nos comienza a contar, volviendo a la pausa, el inicio de esta historia sobre el escapulario? A lo mejor ya la conocemos, nos ha hecho bien, etcétera, pero es bueno recordarla. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, vamos a la primera pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con nuestra invitada de hoy, la hermana misionera Silvia Bermejo. No se muevan. Continuamos con Hacia el Encuentro con Dios, este espacio semanal en que compartimos algún tema de algún invitado. Hoy está desde Santiago de Chile en interconexión con nosotros la hermana Silvia Bermejo, misionera de ABC Prodein, haciendo allí, seguro con otros misioneros también, tanto bien en esa zona. Hermana, nuevamente gracias por este tiempo y lo que vamos aprendiendo y recordando que nos viene muy bien a todos. Estamos tratando de ver un poco acerca del escapulario de la Virgen. Hemos visto un poquito el papel de la Virgen, lo habíamos citado también sobre la importancia o lo que es los sacramentales brevemente, muy importante, hermana, gracias. Y ahora, ¿por qué no entramos? Habíamos dicho a empezar a explicar la historia entonces de uno de estos sacramentales, que en la iglesia hay varios. El agua bendita se ha mencionado, el escapulario, pienso en medallitas, cruces, etcétera, ¿no? A ver si luego volvemos sobre la pregunta de la superstición, que siempre es delicado, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos ahora comentando un poquito el origen entonces de este sacramental que es el escapulario de la Virgen? Bueno, la devoción a la Virgen del Carmen viene desde el profeta Elías, cuando había sequía en Israel, y él subió al monte Carmelo él dijo al pueblo que se abandonaba a Baal, que era uno de los dioses que adoraban y que era un ídolo, que si abandonaban, pues iba a terminar la sequía. Y subió al Monte Carmelo, donde la tradición dice que, o sea, en la Biblia aparece el Monte Carmelo, donde la tradición dice que le hacía oración y penitencia y que apareció una nubecita del tamaño de la palma de una mano, en que anunciaba que ya llegaba la lluvia. Esa nubecita se ha querido interpretar como la Santísima Virgen, que viene a vislumbrar todas las gracias. Entonces, el Monte Carmelo fue el lugar que eligieron los primeros eremitas y ermitaños que querían hacer oración siguiendo al profeta Elías. Por eso la Orden del Carmen tiene al profeta Elías como uno de sus padres fundadores, por decirlo de alguna manera. Con el tiempo, de ahí viene el nombre de Carmelitas, del Monte Carmelo del profeta Elías, imitando la vida penitente y orante del profeta Elías. Pero es San Simón Stock, en 1251, en el siglo XIII, que era el general de los carmelitas, el que recibe la promesa del escapulario. Se le aparece la Virgen del Carmen con un escapulario en la mano y le dice que ese es un signo y privilegio para ti, para San Simón Stock,
y todos los carmelitas, que el que muera usando ese escapulario, que está bendito de una manera especial, como signo de consagración a la Virgen, esto es muy importante, o sea, no es un trozo de tela que yo me pongo como un amuleto de la suerte, sino es un signo de consagración a la Virgen, entonces no sufrirá el fuego eterno, no irá al infierno. Esa es la promesa que se vincula al escapulario de la Virgen del Carmen. Se ha ido, a lo largo de los siglos, se ha ido explicando un poquito más esta promesa, y entonces significa que no va a morir sin auxilios espirituales. Correcto. La de la confesión y los sacramentos, porque no es que el escapulario sea más que el sacramento de la confesión, no, que me va a merecer las gracias de la confesión para que yo muera en gracia de Dios y no muera en pecado mortal. Entonces esa es la promesa. Después aparece ya también en el siglo XIII, en el 1300, si no me equivoco, con Juan XXII, el Papa Juan XXII, una promesa que es la gracia sabatina, en el siglo XIV, en el 1322. Hay quien la acepta, es un poco controvertida esta promesa, pero de alguna manera podríamos decir que muchos siglos avalan esta promesa sabatina en que el primer sábado después de la muerte, si se muere con el escapulario, te sacará a la Virgen del Purgatorio. De hecho, hay muchas imágenes de la Virgen del Carmen bajando al purgatorio todos los sábados para sacar a sus devotos del purgatorio. Es verdad. Hay imágenes con respecto a esa tradición de sacar que al siguiente sábado de la muerte se sale del purgatorio. Y si no me equivoco, hermana, en el mismo escapulario, en los de tela, ¿no? En una de las caras está el escudo de la Orden del Carmen, si no me equivoco, y en la otra suele estar precisamente la imagen de la Virgen como entre llamas, ¿no? Como entre fuego un poco. No siempre, no siempre, porque lo importante es que esté la Virgen. O sea, el escapulario tiene que tener la Virgen en una de sus caras. En el otro trocito de tela puede tener cualquier otra imagen. Muchas veces ponen al Sagrado Corazón de Jesús. Y la imagen que se elige de la Virgen del Carmen, pues si aparece con llamas, el significado es ese, que baja al purgatorio a sacar las almas del purgatorio los sábados. Pero no en todas aparece así. Correcto. El escapulario son 2 trocitos de tela porque sabemos que los carmelitas tenían, o sea, especialmente casi todos los religiosos se ponían un escapulario, un trozo de tela por delante y un trozo de tela por detrás, desde el cuello, ¿sabes?, como hasta el suelo. Los laicos no pueden ir con eso por la calle, entonces existe lo que es la tercera orden para los laicos que quieren consagrarse de una manera especial a la Virgen o a alguna advocación unida a esa orden y recibir sus privilegios. Y entonces hubo bulas papales en las cuales a los de la tercera orden carmelitana se les otorgaba también la gracia del escapulario. Y se fue simplificando hasta quedar 2 trocitos de telas, uno por delante y otro por detrás. ¿Qué significa? Pues puede ser un escudo contra las acechanzas del diablo y sobre todo la protección del manto de la Santísima Virgen, la consagración a la Santísima Virgen y que ella me protege. Como digo, es un símbolo, no un amuleto de la suerte, sino un símbolo de una consagración. Si yo, por tener el escapulario, me doy a una vida licenciosa porque me fío, pues eso no es el signo, eso no es el significado. Seguro que la Virgen o la providencia de Dios va a hacer que yo termine perdiendo ese escapulario y no termine dándole importancia, porque tiene que haber una coherencia de vida con lo que prometo. Me hace recordar aquella
como ideas del librito Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, donde el autor precisamente, San Luis María Griñón de Montfort, da características de los que no son auténticos devotos, ¿no? Por más que la nombren, etcétera, que son los que al final realmente dejan mal a nuestra fe y a la misma Santísima Virgen, ¿no? Sí. Hermana, yo, lo que le he entendido, y como para también quizá algún amigo que nos ve nos escucha, es que ha habido como una, a ver, la palabra, no sé, un avance, una evolución, no sé si se aplica bien la palabra, en cuanto al uso físico del escapulario, que entiendo tendría que ser casi como aquí le llaman como un poncho en Perú, no sé en Chile cómo le dicen, como un manto que uno se pone encima, tendría que ser, digamos, un escapulario en realidad, pero se ha ido reduciendo con el paso de los años a algo muy sencillo y llevadero. Esto es correcto, ¿verdad? Así es, por practicidad, y de hecho antiguamente solo los carmelitas, los padres del Carmelo, podrían imponer el escapulario. Hoy día lo puede hacer cualquier sacerdote. ¡Qué bien! Eso sí, el escapulario la primera vez la tiene que imponer un sacerdote con las oraciones prescritas. Perfecto. Después ya se puede cambiar cuando se deteriora y me pongo otro con tal de que esté bendito, es lo mismo. Incluso se ha simplificado a usar una medalla también. O sea, me tienen que imponer el escapulario, es decir, los dos trozos de tela, uno por delante y otro por detrás, con la Virgen del Carmen. Pero después la puedo cambiar por una medalla que suelen durar más. Aunque tanto San Pío X como el Papa Benedicto XII sugerían y aconsejaban que lo ideal es el trozo de tela, que es lo que tiene el significado. Pero también tiene valor usar una medalla. Cuéntenos un poquito, hermana, se venía a la cabeza, lo llevo de allí, me lo saco en algunos momentos, ¿cómo debería llevarlo adecuadamente? Lo ideal es no quitárselo. ¿Nunca? Ni siquiera para el aseo. No quitárselo. Se deteriora y se cambia por otro, que un sacerdote lo bendiga y uno se pone otro. El que se ha deteriorado o se entierra o se quema, no se tira a la basura porque es un objeto bendito. Muy bien. ¿Qué pasa? Pero lo ideal es no quitarlo. Y en los hospitales, que no suelen dejarlo al cuello, pues intentar que nos lo dejen atado al tobillo o a la muñeca, pedir que nos lo dejen atado, porque eso sí que lo suelen conceder. Si no se puede, porque voy a tener una intervención quirúrgica y no me dejan al cuello, por lo menos en el tobillo o en la muñeca. Si no se puede, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No me voy a pelear con los médicos y las enfermeras. Mi intención es tenerlo y eso es lo importante. Qué bonito. ¿Qué pasa, hermana, pensando en los sacramentales en general, creo, en este caso el escapulario? Para yo recibir el sacramento, no sé, de la Eucaristía, por ejemplo, tengo que estar en gracia, ¿no? Si no, el efecto más bien es el contrario. Lo advierte el apóstol San Pablo y la Iglesia no se cansa de repetirlo. Pero en el caso de un sacramental, el mismo agua bendita, el mismo, ahora el escapulario, tengo que tener alguna como eso. Antes tengo que estar confesado para recibir la Eucaristía. En este caso, por ejemplo... O sea, lo ideal es cuando uno va a recibir el escapulario, recibir una Santa Misa y comulgar en esa misa en gracia de Dios. Eso es lo ideal. Pero no es un requisito indispensable como en el sacramento de la Eucaristía. Lo único es que si yo estoy en pecado mortal, evidentemente voy a recibir menos gracias. Pero puedo recibirlo. Qué bonito, qué importante. O sea, puedo recibirlo en pecado mortal. Claro, no es un requisito imprescindible. Ahora, si yo quiero vivirlo en su pleno significado, evidentemente tengo que estar en gracia de Dios, porque es signo de una consagración a la Virgen. ¿Cómo me voy a consagrar a la Virgen estando en enemistad con Dios? Claro. Pues me tengo que poner en amistad con Dios a través de la confesión. Me hace pensar, hermana, en que también puede ser vehículo, como es el papel de la misma Santísima Virgen, para llevar a las almas a su Hijo, ¿no? Un primer paso de puede acercarme. Ser un primer paso que con el tiempo
voy a poder recibir la gracia de la confesión y de la conversión. De hecho, aunque no es el tema, pero la medalla milagrosa en ese sentido tiene mucho efecto de ponérselo a escondidas a almas que están alejadas de Dios y se han acercado a Dios a través de la medalla milagrosa. Esa gracia de vinculación de la conversión la conozco más en historias con la medalla milagrosa. La Virgen del Carmen, el escapulario, está más asociado al momento de la muerte, que no se va a morir en pecado mortal. Correcto, qué bonito. Esa es la gracia que está vinculada al escapulario. Pienso en el mismo rezo del Santo Rosario, ¿no? En cuántos problemas precisamente de impureza, cuando hay pasiones, desorden, etcétera, aunque pues el penitente o el fiel, nosotros estemos caídos ahí, reza el rosario, mira, para que la Virgen te conceda la gracia de poder levantarte, no desanimarte. Así es. ¿No? De ir a una buena confesión, las 3 Ave Marías, tan peligrosas y tan bonitas, porque son como redes, ¿no? Hermana, ¿por qué no nos comenta, porque ya nos va a tocar el otro bloque en un momentito, si la Virgen, esta advocación del Carmen también, con esa historia bíblica también, como ha dicho, y en la historia de la Iglesia, también es patrona, me comentaba usted, tiene algún patronazgo que en la Iglesia se le da a esta advocación? Bueno, originariamente, especialmente se le tiene devoción a la Virgen del Carmen, viene de España. Los marineros se la tienen a la Virgen del Carmen. Correcto. Y se asoció la Virgen del Carmen con Stella Maris, estrella del mar. De ahí los marineros fueron los que llegaron a América, en la colonia, trajeron la devoción a la Virgen del Carmen como estrella del mar. En concreto en Chile, donde yo resido, pues es la patrona de Chile. Los padres de la patria, Bernardo Higgins, la consagró Chile, la naciente nación, la naciente patria chilena, a la Virgen del Carmen en Maipú. Ahí está el santuario. Y de hecho la tradición eclesiástica de Chile, saben que la bandera de Chile tiene una estrella. Entonces la asocian los católicos con la estrella, que es la Santísima Virgen en la bandera chilena, es la estrella de Chile, la Virgen del Carmen. Qué bonito. Por eso también se le tiene como tanta devoción dentro de América, porque los mismos marineros que fueron los que llegaron a América en la colonia, trajeron esa devoción a la Virgen del Carmen. Así es. En muchos pueblos marineros, de tradición marinera, en muchos puertos, sacan a la Virgen. Es verdad, así es. En Perú mismo pasa así. En barca por las costas, para que bendiga las costas. Y hay muchas historias de marineros que en plena tormenta se encomendaron a la Santísima Virgen y ella rescató e hizo que la tripulación no muriera en la tormenta del mar. Qué bello, qué bello. A ver si ya nos toca la pausa, podemos contar ahora algunos ejemplos también y testimonios. Yo también le comparto, yo conozco varias ciudades en Perú y algunas localidades concretas que son muy conocidas por su devoción a la Virgen del Carmen. Así que es mucho más, decíamos, lo que nos une como hermanos, países, que lo que nos pueda separar, la fe. Hermana, le invito a la última pausa y enseguida continuamos, ¿le parece? Sí, muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en radio, televisión, las redes sociales, también preguntémonos si ya llevamos nuestro escapulario. ¿Nos lo han puesto alguna vez? ¿Nos lo han impuesto, alguna vez? Pues les invitamos, querríamos que con este programa nos animemos a poder ser devotos, utilizar el escapulario adecuadamente de la Virgen del Carmen. Ya continuamos en Hacia el Encuentro con Dios.
Continuamos con la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña hoy la hermana Silvia Bermejo, española, radicando en Chile ya más de 30 años, misionera de ABC Prodeín, que tanto bien hace en tantos lugares. Hermana, nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartirnos este tema tan bonito. A raíz del escapulario del Carmen, lo que nos ha ido explicando, quizá ver algunos testimonios y ejemplos, pero me suscita ahora, hermana, una idea, ya la tenía antes de la grabación, de cómo Dios con tanta frecuencia, y es lo que nos cuesta tanto a la lógica humana, le gusta valerse de cosas pequeñas y sencillas para su obra, ¿no? Desde ya ensalza a los humildes. En la Biblia se dice muchas veces, la misma Santísima Virgen lo proclama en San Lucas, y a los hombres nos cuesta tanto, más bien la cuestión aparatosa, grande, ¿no? Llamativa, y a Dios esta otra lógica, y pareciera que se aplica, por ejemplo, al escapulario. No sé si a usted también le invita a reflexionar esto, porque uno se pone a pensar a veces, bueno, ¿qué voy a yo ganar con un pedacito allí de una medallita, una telita, lo que fuera? Yo quiero una cosa grande, llamativa, ¿no? Una cosa así. Es que se trata, o sea, como yo decía antes, de guardar un equilibrio entre todo en el sentido de una exaltación excesiva y nada en cuanto a soporte de la fe o símbolo. Hay que tener en cuenta que todo esto que usamos de imágenes u objetos son símbolos, son signos que tienen su origen en una distinción que a lo mejor se han ido simplificando. Por ejemplo, el rosario es un objeto bendito. ¿Cuál es su origen? Pues simplemente para contar las Ave Marías. Algo tan simple como para no contarlas con los dedos de la mano, porque si uno quiere contarlos con los dedos de la mano, no sabe si va por 5 o por 10, ¿no? Uno se confunde. Entonces, cuenta 10 Ave Marías y de ahí es el origen del rosario, para contar las Ave Marías. Pero es una cadena que nos une con el cielo, sí. Y el origen del escapulario, pues el origen está en un uniforme, así como los uniformes policiales. Es un uniforme que por practicidad, por austeridad, es un tipo túnica, y el manto de la Virgen me reviste. Que se ha ido simplificando a 2 trocitos de tela, sí, para los laicos, porque hoy todo se va simplificando. Antiguamente llevaban el escapulario, los dos como tipo manto, por delante y por detrás, que cubría todo el cuerpo por debajo de la ropa, pero es que llevaban unos vestidos larguísimos y anchísimos, y era otra, pero hoy día con la forma de vestir eso no es posible. Entonces se simplifica, la Iglesia, que es madre, lo va simplificando. Como digo, es un signo o un símbolo que significa algo. ¿Y qué significa? Una consagración, nada más. Y eso me lo recuerda. Por un lado me lo recuerda, y por otro lado es como yo, por ejemplo, llevo una cruz por fuera como símbolo de una consagración a Dios y de que soy cristiana. Pues soy cristiana, entonces llevo mi cruz porque soy cristiana. Entonces, así como estos jóvenes diabólicos llevan signos diabólicos porque están consagrados al demonio, o sea, toda nuestra cultura se basa todo en símbolos. Estas tribus urbanas, etcétera, tienen símbolos que los identifican entre los miembros, sea un signo de manos, sea una joya, sea una forma de vestir, porque es parte del ser humano, de la cultura humana, el tener algún símbolo, algo que nos identifique, los militares, entonces querer quitar la fe de todo símbolo que y nos identifique. No, me contaban me parece que es en Siria, en Alepo, es en Siria, ¿no? Que los cristianos, como no pueden llevar el signo de la cruz la tienen en la muñeca y se la ven, por ejemplo, en el bus. La tienen acá grabada, o sea, somos cristianos. Entonces,
hay algo que nos tiene, los cristianos en los primeros siglos identificaban sus casas por medio de un pez, para saber que esa era una casa cristiana. Los demás no sabían lo que significaba, hasta que luego ya se hace público, ¿no? Entonces hay muchos símbolos, signos, que nos identifican y nos unen, porque eso es parte de la cultura de todos los pueblos, de todas las religiones, en las tribus ancestrales de la selva, pues el que era el brujo, por decirlo de alguna manera, o el sacerdote, el que tenía las funciones religiosas, tenía un símbolo distinto al jefe del pueblo, porque es así. Entonces nosotros, ¿cuál es el signo, símbolo de mi consagración a la Virgen? Puede ser una medalla, y en este caso es el escapulario de la Virgen del Carmen, en el cual le pido protección especial en el momento de la muerte. Y esos trocitos de tela me recuerdan a mí, porque van en privado, es a mí a quien me lo recuerdan, de que yo estoy consagrada a la Virgen. Qué bonito. Dios se acomoda a la forma de ser del mismo hombre, que es creación suya, que tiene esa dimensión, como usted ha dicho, no solo individualista interna, sino también con signos externos, ¿no? Dios se acomoda y también la fe. ¿Por qué no nos cuenta, quizá sepa de algunos milagros, testimonios que han ocurrido con el escapulario de la Virgen del Carmen? Bueno, hay varios. Unos son testimonios de sacerdotes de cómo el Señor se ha valido en su divina providencia en hacerles llegar al lecho de algún enfermo o de algún anciano que está por morir y que tiene el escapulario, y que llega a su cabecera a asistirle espiritualmente de una manera milagrosa, como puede ser que se le estropeó el auto cerca de la casa, pidió auxilio de que le ayudaran con el auto, y resulta que dentro hay un enfermo que está pidiendo un sacerdote y tiene el escapulario y está por morir. De esos hay varios. Y me acuerdo de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado del siglo pasado. Él lo cuenta en su biografía, que había un abuelito que era ateo, o por lo menos profesaba estar en contra de Dios, no tenía fe, de mal humor siempre, y se suicidó, se tiró por las escaleras de la casa internas, pero curiosamente quedó colgando del escapulario. Él tenía el escapulario, no se lo había quitado, y la muñeca se le enganchó en el escapulario, y el escapulario se enganchó en el fierro de la escalera. ¿Cómo el escapulario pudo sujetar tremendo peso? Eso es un milagro. A sus gritos acudieron las monjitas, acudieron los trabajadores y lo rescataron. Entonces ahí se ve cómo el escapulario ayudó a ese abuelito y a que se convirtiera y a que no muriera en pecado mortal por medio de un suicidio. Claro. En la historia se recogen hechos muy antiguos, y cuando digo muy antiguos, pues estoy hablando pues del siglo XVIII, bueno, también del siglo XX, ¿no? Pero una de ellas es que consiguieron derrotar a los piratas encomendándose a la Virgen del Carmen en la región de Campeche, en la ciudad mexicana del Carmen. Esto estamos hablando del año 1717, un 16 de julio. También se habla de un milagro de un barco mercante que naufragó frente a la isla del Caño en Costa Rica, y se quedaron en la isla en Costa Rica, se quedaron sin noticias de los tripulantes. Se encomendaron a la Virgen del Carmen y llegó noticia de que todos los tripulantes se habían salvado del naufragio y que ninguno había muerto. Entonces, también en un barco inglés, el Rey del Océano, en 1845, uno de los tripulantes, había una tremenda tormenta, pensaban que estaba zozobrando el barco y pensaban que ya se hundía,
Y entonces uno de los tripulantes se subió a la cubierta para pedir piedad y misericordia a Dios y lanzó un escapulario al mar. Y se calmó la tormenta. Mire. Lo curioso es que el escapulario volvió al barco, milagrosamente, como para hacer ver que fue el escapulario, la intercesión de la Virgen, la que libró de esa tribulación, de esa tormenta, de naufragar a los marineros. Hermana Silvia, corríjame por favor, pero en las mismas apariciones de Fátima, de octubre, la última, la sexta, me parece que a veces no se nos queda a todos, pero también, si no me equivoco, además que aparece San José también, aparece, si no me equivoco, la misma imagen de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, aparece la Virgen del Carmen. ¿No? Entonces, sí, pero claro, uno diría, pero ahí no están en el mar, están en plena, allí en Fátima, y uno diría, pero no, el simbolismo quizá, ¿no? Del mar del mundo, yo no sé. Sí, y de esa asistencia, o sea, como digo, la devoción a la Virgen del Carmen, su escapulario está asociado a la protección de la Virgen en la muerte, claro, de que no vas a morir en pecado mortal. Entonces, si no estás preparado, no es tu momento de morir. Vas a tener la asistencia de un sacerdote que te ponga en gracia de Dios. Esa es la promesa. Entonces, de alguna manera en Fátima, la Virgen ratifica esa promesa de la Virgen del Carmen y la importancia que tiene el escapulario de la Virgen del Carmen. Usted antes hablaba de que a veces queremos grandezas. Tenemos que ser humildes, porque a veces estas devociones no tienen importancia. No somos lo suficientemente humildes para reconocer que Dios actúa a través de cosas muy sencillas. Somos soberbios y quisiéramos, pues como nos pasa con Naamán, el sirio o etíope, ahora no me acuerdo. Sirio, que estaba leproso y fue donde un profeta, donde el profeta Elías, a pedirle la curación. Y el profeta le dice que se sumerja en el río Jordán. Y él dice, como si en Damasco no hubiera ríos mucho más importantes que este para sumergirme. Él en su soberbia estaba despreciando el medio humilde que le daba el profeta para sanarse. Uno de sus siervos le dijo, pero si te ha pedido una cosa tan sencilla, hazla, ¿qué te cuesta? Ese es nuestro orgullo. Que a veces cosas sencillas, no, yo quiero algo más vistoso, más importante, como a través de esta cosa tan sencilla. Y el Señor es a través de cosas sencillas porque es el acto de fe el que me salva, no el trocito de tela. Es el acto de amor el que me salva. Y eso se vincula a actos muy sencillos. Hermana, estos minutitos que ya nos queda para despedirnos, incidir un poco sobre esto mismo casi que ha dicho, y para animar a algún amigo oyente, televidente. Bueno, estoy medio convencido, pero usar yo el escapulario, bueno, ¿cómo puedo conseguirlo y cómo debería actuar? Porque pareciera que si lo uso, bueno, usted ha dicho, lo acaba de comentar hace poquito, ¿no? Perdón, como que se me promete la asistencia espiritual para ese momento tan importante. Bueno, mientras venga eso, como llevo el escapulario, como dicen en España, ¿no? Ancha es Castilla, ¿no? Entonces venga aquí, que se hace lo que hasta porque yo estoy usando el escapulario y se me viene. ¿Por qué no animamos, pero también tratamos de precisar la forma adecuada de comportarse al llevar este sacramental? La forma adecuada es llevar una vida cristiana acorde a los 10 mandamientos y a lo que siempre nos habla la Iglesia y la doctrina moral de la Iglesia, que esa es una consagración a la Virgen. Y si yo caigo porque soy débil, y la verdad, pues caemos, como dicen, el justo cae 7 veces, y a veces nuestras pasiones están muy vivas y nos hacen caer, para eso está la confesión. Entonces, el confesarme frecuentemente y pedir perdón, aunque siempre me tenga que confesar de lo mismo, iba a decir, pero pedirle perdón al Señor de mis faltas.
e intentar, en lo que está de mí, llevar una vida acorde a lo que es una consagración a la Santísima Virgen, una vida cristiana, cumpliendo los 10 mandamientos. Creo que no voy a poder hacer eso, mejor no llevo el escapulario. ¿Sería una respuesta adecuada? No, porque eso indica que no quiero hacer nada de esfuerzo. O sea, es que la salvación parte de por lo menos un quisiera, y el escapulario es de un quisiera. A lo mejor todavía no tengo el quiero, pero yo quisiera, ayúdame, Virgencita, a mejorar. Ahora, si estoy en esa actitud, bueno, ¿para qué? Yo no quiero nada de la salvación, estoy despreciando en sí la salvación, no el escapulario, sino la salvación, porque hay muchos medios que el Señor me da su gracia. Claro. Bueno, es una tontería. Bien, puede ser una tontería y el Señor se puede servir de otra cosa para darte su gracia, desde luego, pero despreciar todos los medios de salvación es un acto de orgullo y eso hay que tener mucho cuidado. Es verdad, es verdad. ¿Cómo puedo conseguir? ¿A quién le puedo pedir? Imaginemos que estamos en distintos sitios. ¿Dónde puedo acudir? Y recuérdenos cómo debe ser la primera vez que al utilizarlo. Bueno, el escapulario lo puedo comprar. Es muy barato. Puede ser una librería católica o en conventos carmelitanos, que hay en todas las ciudades, hay conventos de carmelitas, en todas las ciudades, sobre todo carmelitas de clausura. O las cofradías de la Virgen del Carmen, que hay en ciertas iglesias, también venden el escapulario. Para comprarlo hay que comprarlo sin estar bendito, porque si no es simonía. Una vez que está bendito ya no se puede comprar. Entonces, si yo lo compro, todavía no está bendito, entonces tengo que ir a un sacerdote que me lo bendiga y que me lo imponga con las oraciones propias. Entonces, pues ya ver, como digo, averiguar, ahora se aproxima el 16 de julio, entonces en muchas iglesias y en muchos lugares donde funciona la cofradía se impone el escapulario, entonces averiguar en qué lugar de mi ciudad van a imponer el escapulario para acudir, o ver qué sacerdote me lo puede imponer. Perfecto. La primera vez, después ya, como digo, si se deteriora, yo mismo me lo puedo cambiar, o los trozos, hay que imponer el trozo de tela. Si después me quiero poner una medalla, pues ya me consigo la medalla. Es válido, pero lo hago después. Lo hago después. Perfecto, hermana. Que estos pequeños medios, ¿verdad?, nos ayuden a acercarnos a Dios, como quiere toda la Virgen, y le agradecemos mucho. También, como usted ha dicho, esta fiesta de la Virgen del Carmen, fiesta del país que la ha acogido a usted, para encomendarle también en la fe, para también reflexionar en las hondas raíces de fe que tienen nuestros pueblos, que no nos dejemos engañar. Hermana, muchísimas gracias. A ustedes, y me alegro de haber compartido este espacio, y hasta la próxima. Así es, a los amigos de NS también, no se muevan de nuestra programación, que tenemos mucho más para ustedes. Hasta pronto.